Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todas y a todos, dependiendo del lugar desde el que os estéis conectando. Bienvenidos a una nueva conferencia online de Fundación Japón. Ante todo me presento, me llamo Cristina Martínez y soy coordinadora de estudios japoneses en Fundación Japón Madrid. Y bueno, os recuerdo que la conferencia que nos reúne hoy se titula Oise Mairi, origen del concepto viajar en Japón. Y se trata de la segunda sesión de un ciclo de 3 conferencias que estamos celebrando titulado Goshuin Meguri, Caminar por templos, un nuevo atractivo para conocer Japón. Nos viene de la mano de nuestra invitada y estupenda conferenciante de hoy, la señora Akiko Mise, y dentro de unos instantes tendremos la suerte de comenzar. Y yo os iré acompañando poquito a poco como moderadora de la conferencia de hoy. Bien, aprovechando que os estáis conectando poquito a poco a la sala, os recuerdo qué es la Fundación Japón, os lo presento para quienes no nos conozcáis. Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que busca fomentar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para esto organizamos proyectos y actividades en torno a 3 ejes principales, como son la muestra del arte y la lengua japonesa, la enseñanza de la lengua japonesa y el fomento de los estudios japoneses. Para esto contamos actualmente con 25 oficinas en el exterior y de hecho 2 de esas oficinas se encuentran en países de habla hispana, como son la oficina de Japón, Fundación Japón México y la oficina de Fundación Japón Madrid, que está aquí en España, desde la que os estoy hablando. Si queréis manteneros al corriente de lo que hacemos en concreto aquí en Fundación Japón Madrid, pues lo podéis hacer de varias maneras. Por un lado podéis seguir nuestra página web o nuestras redes sociales, como son nuestro Twitter, Facebook, YouTube o Instagram. Y otra forma muy sencillita y muy completa de manteneros informados es abonaros a nuestra newsletter, que enviamos más o menos 2 veces al mes. Y la verdad es que es una forma muy cómoda de estar al corriente. Volviendo a la conferencia que nos reúne hoy, os comento que para poder organizarla hemos contado con el apoyo inestimable de la JNTO, que es la Oficina de Turismo Nacional de Japón. Así que muchísimas gracias una vez más a la JNTO por todo su apoyo. Sin más, voy a dejar paso de momento unos minutitos a nuestra compañera Emi Shiota, que es directora en Fundación Japón Madrid, porque creo que os quiere decir unas palabritas. Adelante, Emi-san. Gracias, Cristina. Bueno, buenos días y tardes a todos. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo sobre Goshuin, titulada Oise Mairi, origen del concepto viajar en Japón. Mi nombre es Emi Shiota y soy la subdirectora de Fundación Japón Madrid y la encargada de esta serie de conferencias online. Espero que hayan disfrutado de la primera conferencia en donde vimos en qué consiste lo que es el Goshuin y cómo se puede conseguir en los diferentes templos y santuarios. De seguro que a muchos les ha nacido el interés por visitar esos lugares en vivo. En esta segunda sesión, presentaremos un lugar crucial que es Ise, uno de los lugares más sagrados que existen en Japón. Aparte de conocer su peculiaridad en cuanto a su Goshuin, veremos varias características únicas de este lugar. Y no solo eso, también conoceremos sus alrededores y la comida que podremos disfrutar en el lugar. Yo también estoy muy entusiasmada de escuchar esta conferencia, ya que tampoco he tenido la oportunidad de conocer este lugar tan emblemático. Como quizás sepan, Japón ha eliminado las restricciones de viaje relacionadas al COVID, por lo que todos los turistas internacionales ya pueden viajar al país como lo era antes, con solo llevar el certificado de vacunación completa o una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes del viaje, junto con un formulario web. Por ello, esta conferencia justo se ha pensado para mostrarles una nueva manera de disfrutar el viaje a Japón, coleccionando sellos que podrán conseguir al visitar los diferentes templos y santuarios del país. Así que, después de escuchar esta conferencia, empecemos a hacer nuestro plan para viajar a Japón. Esta vez también nos acompaña la profesora Akiko Misu, que es aficionada al Goshuin y nos contará la actualidad de esta costumbre. Además, será importante que nos acompañen hasta el final, ya que hoy tendremos otra invitada especial de la Oficina Nacional de Turismo de Japón, JNTO, Ayuria Hayashida, que nos presentará información turística de los lugares que se han mencionado en la conferencia.
No se olviden también que al estar presente en las 3 conferencias, tendrán la oportunidad de ganar un regalo especial. Muchas gracias por su atención y los dejo para poder empezar el paseo virtual por Japón en esta interesante conferencia de Oise Mairi. Esperemos que lo disfruten. Muchas gracias. Bien, antes de dar la palabra a nuestra conferenciante de hoy, la presento de nuevo. Se trata de la señora Akiko Misu. Akiko Misu-san es ingeniera agrónoma por la Nihon University. Es máster en Sistema y Administración en Deportes y Salud y también es exlocutora de la NHK, de la Prefectura de Saitama. Por cierto, aprovechando que estamos ahora en el Mundial de Fútbol, la señora Akiko Misu ha sido reportera de deportes durante mucho tiempo. Creo, si no me equivoco, que también lo es ahora mismo. Es locutora freelance, pues, y comenzó su carrera en la Radio Televisión Nacional NHK, como os comentaba. Y bueno, el porqué de su afición o de su pasión por los Goshuin Meguri viene de que su padre tiene un templo budista y que ella misma ha tenido la experiencia de ser doncella de santuario. Por tanto, su pasatiempo le viene de haber estado en contacto constante con santuarios y templos y de haber caminado de uno a otro. Esto le ha llevado a sí mismo a la publicación de un libro al respecto que se titula Kawaii Goshuin Meguri, así que si estáis interesados en el tema, pues tendríais opción también de leerlo. Sin más por mi parte, dejo ahora la palabra a nuestra invitada y le agradezco muchísimo de antemano a ella y a nuestra segunda invitada, la señora Hayashida Yuria, por todo lo que nos van a hacer descubrir hoy. Muchas gracias. Dewa, Misu-san, yoroshiku onegai shimasu. こんばんは、じゃないですね。こんにちは、ミスアキコです。日 Hola, 本から今日もお届けします。buenas tardes, buenas noches, buenos días para quienes estén en cada su lugar. Soy Akiko Misu y es un placer dirigir esta charla hoy también. 皆さん、サッカー見なくて大丈夫ですか？ ¿Están bien? ¿No tienen que seguir el partido? 昨日は日本もスペインも勝って本当に良かったと思います。 Bueno, ayer ganó tanto Japón como España, así que nos alegramos mucho, me alegro mucho. サッカー観戦、この後日本対スペインと、ね、スペイン対日本という試合もあると思うんですけども、その前に日本のサッカー以外の情報を今日はたっぷりと学んでいただきたいと思います。 Bien, entonces, bueno, ya tendremos ese partido de Japón contra España, pero hoy vamos a ver algunas informaciones que no tienen que ver con el fútbol. それではよろしくお願いします。 Bien, encantado y empezamos. それで画面を共有しますね。 Voy a sacar la pantalla. ましたでしょうか。これですね。 Bien. A ver si lo pueden ver. 今日のテーマは日本人の旅の原点、お伊勢参りという内容です。 El tema de hoy es Oise Mairi, el origen de los viajes de los japoneses. 早速ますが、まず簡単に私の方から先ほどもご紹介いただきましたが、少しだけ自分のことをお話しします。 Aunque ya me habían presentado al principio, yo misma también me voy a presentar sobre mí. 御朱印の専門家ではなくて、私はフリーアナウンサーです。 No soy especialista profesional de Goshuin, sino que soy locutora. De profesión soy locutora. 今も日本の国内のサッカー中継のリポーターをしています。 Actualmente sigo trabajando como reportera de partidos de fútbol de la liga japonesa. 仕事で日本各地に行くようになり、御朱印を集めるようになりました。 Y posteriormente comencé a coleccionar Goshuin en los viajes de trabajo a todas partes de Japón. なので、御朱印の専門家というよりも、御朱印の大ファンなんですね。 Así que más que especialista en Goshuin, más que experta en Goshuin, soy la gran aficionada a los Goshuin.
とは言っても、御朱印のことをですね、大好きになりすぎて、いつの間にか本を出すことになりました。No obstante, tan aficionada a que soy al Goshuin, llegué a publicar un libro sobre Goshuin. 10年前に出した本、この水色の青い線の入っている右側の本なんですが、Este libro es el que se ve en la foto, el que lleva las líneas azules y lo he publicado hace aproximadamente 10 años. この本が出たときは、まだ御朱印に関する本がほとんどありませんでした。En estos momentos, en Japón había pocas publicaciones escritas sobre Goshuin. でもこの10年で御朱印ブームが日本の国内で起こって、どんどん御朱印の本は今たくさん出ています。Pero en estos 10 años ha ocurrido un auge de Goshuin y cada vez son más las publicaciones que se van lanzando al mercado. 前回御朱印について基本的なお話をしたので、そのお話をちょっと振り返りながら今日のテーマに入りたいと思います。En la conferencia anterior hemos hecho una introducción al Goshuin, de modo que aquí lo vamos a repasar un poquito solo para pasar al siguiente tema. 前回のおさらいですが、御朱印とは神社やお寺にお参りしたときに証として受けられるものです。Como repaso de la conferencia anterior, Goshuin son el sello de certificación de la visita a un templo o a un santuario. 御朱印には神社やお寺の名前、お参りした日付などが墨で書かれています。Viene escrito los nombres del templo o el santuario, así como la fecha de la visita, entre otros, en tinta. もともと御朱印は仏教のお釈迦様の教えが書かれているお経を写したものを収めた証として受けられるものでした。En su origen, Goshuin era un certificado de entrega de sutras budistas. Eran copias de las enseñanzas de Buda y se entregaban a los templos. ですが、徐々にお経を納めなくてもお参りした証として受けることができる神社やお寺も増えて、今ではほとんどお参りするだけでもらえます。Pero poco a poco se empezaron a emitir este certificado Goshuin tan solo por visitar a los templos o a los santuarios, por lo que ahora son la mayoría los que otorgan el sello sin necesidad de entregar los sutras. そして神社やお寺によってデザインがそれぞれに違うことも特徴の一つです。Y su peculiaridad es la variedad de diseño dependiendo de qué santuario o templo. 神社やお寺が同じところがないように、御朱印のデザインにも一つとして同じものがありません。Ya que no existen templos ni santuarios iguales, tampoco existen diseños iguales en sus Goshuin. そのため、御朱印のデザインの違いを楽しみに、御朱印集めをしながらお参りする方も多いんです。De modo que hay muchos coleccionistas de Goshuin que disfrutan de estas diferencias de diseños. 御朱印巡りは先ほども言いましたが、10年ほど前から日本国内でも大人気なんです。El Goshuin Meguri, los viajes de colección de Goshuin, como he mencionado anteriormente, está siendo muy popular entre los japoneses en estos 10 años. 御朱印との出会いをする旅が今とっても注目を集めているんです。Los viajes de encuentros con Goshuin están siendo punto de mira a nivel nacional. どうしてかというと、切り絵や刺繍など凝ったデザインのものやアニメとのコラボレーションなど、御朱印自体の魅力が本当にたくさん増えているからなんです。Es debido también la sofisticación y la gran variedad de los diseños de los propios Goshuin en los últimos años, tales como los que emplean técnicas de kirie, de papel picado o de bordados, o incluso colaboraciones con las obras de anime.
というわけで、御朱印を目的に旅をする人が増えているんですね。Así que se está aumentando también personas que viajan teniendo como motivo principal la búsqueda de los Goshuin. と、ここまでおさらいをしたわけですが、今回のテーマ、日本人の旅の原点、お伊勢参りを始めようと思います。Hasta aquí ha sido el repaso de la conferencia anterior. Desde aquí vamos a empezar a hablar sobre Oise Mairi, el origen del viaje de los japoneses. この旅ではどんな御朱印がもらえるのかも楽しみにしていてください。Y por favor, presten su atención para ver qué Goshuin se pueden obtener en este viaje también. それでは始めます。前 ¿Empezamos? 回、いいですかね。前回、御朱印の歴史でもお話ししましたが、古来、日本では旅は階級の高い人だけが信仰を目的にして出かけるものでした。En la conferencia anterior hemos tratado sobre la historia de Goshuin y allí dijimos que antiguamente los viajes de los japoneses tenían una finalidad religiosa y estaba limitada a las personas de alto estatus social. 最も古い霊場巡りというのは、718年に定められた西国33カ所巡りというものなんですけれども、El viaje por los lugares sagrados más antiguo es la ruta de Saigoku Sanju Sankasho, declarada en el año 718. これは階級の高い人のものとして始まっていたんですね。Que también era una práctica exclusiva para la clase alta. ですので、霊場巡り自体の歴史は長いんですが、それは特別な人だけのもので、多くの一般の人は当時は生まれた町だけで一生を過ごしていました。De modo que se puede decir que los viajes por los lugares sagrados tienen una larga historia, pero no era una práctica popular, por lo que muchos de la población pasaron toda su vida sin salir de su ciudad natal. それが16世紀の江戸時代になると、泊まる場所や港などが整備されて、階級関係なく誰もがレジャーとしての旅を楽しむようになりました。Pero ya en el siglo XVI, en la época de Edo, con el desarrollo de las instalaciones de hospedaje y de puertos, el viaje se ha convertido en una actividad de placer para todas las clases sociales. ですが当時はやはり信仰のための伊勢参りとか富士登山というものをすることが第一の目的で、その流れで美しい景色や各地の食べ物を楽しむようになったんだと伝えられています。Aunque la religión seguía siendo el motivo principal y para ello se visitaban, por ejemplo, al monte Fuji, pero se añadieron la contemplación de paisajes o de la degustación de gastronomía, es decir, se iban añadiendo las formas de disfrutar el viaje. その誰もが出かけることができるようになった江戸時代の間に、お伊勢参りという旅は何度もブームを巻き起こしました。Y el Oise Mairi, la visita al Ise, también tuvo su auge en esta época de Edo, cuando la población empezaron a hacer viajes. そのお伊勢参りこそが日本人の旅の原点と言われてるんですね。Y este Oise Mairi, la visita a Ise, se considera ser el origen de los viajes de los japoneses. そのお伊勢参り、今からおよそ200年前の1830年には、なんと半年間に460万人が行くほどの人気だったそうです。En este Oise Mairi, en año 1830, es decir, hace aproximadamente 200 años, contaban con un número de visitantes que ascendía a 4.600.000 personas. Era una actividad muy popular. これって実は当時の日本の国民の6人に1人が行った、それだけの人気ということになります。
Esta cifra significa que 1 de cada 6 habitantes de la población nacional había emprendido este viaje en un año. 何ヶ Perdón, en 月、 6 meses, perdón. ごめんなさい、失礼しました。大丈夫です。何ヶ月も本当に長い方だと半年くらいをかけて旅をされたと言われています。Era un viaje que duraba meses y los que viajaban con más tiempo lo hacían en 6 meses, por ejemplo. どれだけ多くの人が憧れて足を運んだ場所であるかが、半年間に6人に1人が行くっていう数字だけでもわかりますよね。Estos datos son testimonio de cuánta admiración tenía este lugar para visitar. ちなみに、お伊勢参りの伊勢とは、三重県伊勢市のあたりを指します。Ise, el destino de Oise Mairi, se sitúa en el actual municipio de Ise, en la prefectura de Mie. 日本の細長い国土のほぼ真ん中よりやや西ぐらいのね、位置になりますね。Se localiza en el centro, un poquito hacia el oeste de la extendida isla principal de Japón. 日本の大都市である大阪から特急電車でおよそ2時間くらいの場所です。Esta se localiza aproximadamente a 2 horas en tren desde la ciudad grande como Osaka. 東京からは特急電車で3時間ほどです。Y desde Tokio aproximadamente 3 horas en un tren express. 電車がある時代でもちょっとあんまり便利な場所ではないんですね。Realmente, aunque en la época en que no había trenes, pero era una zona bastante ya difícil de acceder desde su época. では、昔の人もたくさん行った、そして今も日本人でもたくさんの方が行きます。お伊勢参りってどんな旅なんでしょうか。Pues vayamos viendo a ese viaje de Oise Mairi, que lo hacían tanto las personas de la antigüedad como lo hacen los actuales. お伊勢参りとは、先ほども言いましたが、三重県にあるんですけれども、三重県にある伊勢神宮に参拝することや、参拝するための旅のことを指します。Oise Mairi es la visita o el viaje que se realiza para hacer esta visita, para rendir culto en el santuario de Ise Jingu, de la prefectura de Mie. 今も電車で行ってちょっと便利じゃないよとお話ししましたが、江戸時代は特に電車も車ももちろん自転車もありませんから、時間的にも費用的にも大変で、一生に一度は行きたいものとされていました。A diferencia de hoy, como he mencionado anteriormente, hoy en día que hay tren, sigue siendo un lugar de difícil acceso. Imaginen cómo era en aquella época cuando ni había ni coches, ni trenes, ni tampoco bicicletas. Era un viaje de grandes cargas, tanto del tiempo como económico, por lo que para muchos era un viaje de vida. さて、電車も車もないその江戸時代に、どうして多くの人が伊勢神宮を目指したのかと言いますと、¿Y por qué se visitaba al santuario de Ise en concreto, cuando no había ni coches ni trenes? 伊勢神宮は多くの日本人にとっての信仰の大元だったんです。Es porque Ise Jingu era para muchos de los japoneses el primerísimo origen de su religión. 江戸時代にはどのお家にも神棚というものがありまして、この写真なんですが、そこに伊勢神宮のお札が祀られていたといいます。En la época de Edo, todos los hogares tenían un altar sintoísta, como la que se ve en la foto, a la que se consagraban con ofuda, los escritos sagrados del santuario de Ise. 日本人にとって
ても大事な場所だったからこそ、行けるようになったタイミングで多くの人が目指したわけなんですね。Era un lugar tan especial para los japoneses y por eso se había convertido en un destino de ensueño para muchos una vez que se permitían hacer la visita. 最初で最後の大旅行として皆さん覚悟を持って出かけたそうなので、それなら伊勢神宮以外も観光してこようと出かける人が増えました。Bien, así la clase popular de la época de Edo pensaron que Oise Mairi es su vida, su viaje de vida, de modo que para muchos pensaron al mismo tiempo disfrutar del viaje, de el hacer turismo o de degustar la gastronomía local. 参拝と観光と両方するようになったからこそ旅。そこでお伊勢参りは日本人の旅の原点と言われています。Entonces, esta combinación de la visita religiosa con la actividad turística es lo que nosotros podríamos decir que sí es un viaje que nosotros conocemos hoy en día. さて、お伊勢参りで目指したという伊勢神宮ですが、じゃあどんなところかと言いますと、主に三重県伊勢市にあります。主にです。Y cómo es Ise Jingu, el destino de Oise Mairi. Se localiza principalmente en el municipio de Ise. Y digo principalmente con sentido. といっても、この図を見てお分かりでしょうか。全部で125のお社から成り立ってるんです。Pero, como se puede ver en este esquema, se compone de 125 santuarios. なので、三重県伊勢市以外の町にあるものもあるので、主にとお話ししました。Y por eso digo que principalmente, porque hay algunos santuarios que están fuera del municipio de Ise. この125の頂点に位置しているのが、正宮と呼ばれる内宮と外宮という2つのお社です。Los dos santuarios principales son el Naiku y Geku, en conjunto denominado Shogu. この2つのことを神宮と呼んでいます。Y la combinación de estos dos es Jingu. まず左側の内宮では、アマテラス大神という太陽を意味する日本人みんなの神様をお祭りしています。En Naiku, que está puesta a la izquierda, se consagra a la diosa Amaterasu Omikami, la diosa que representa al sol y la deidad de todos los japoneses. そしてもう一つの外宮は、アマテラス大神のお食事を司る豊受の大神という神様をお祭りしています。Y en Geku es dedicada a la diosa Toyouke Omikami, que preside el banquete de Amaterasu Omikami. 古くから皇室とつながりの深い神社としても知られてまして、神道の考え方によれば、この2つ神宮は最も格式の高い神社であるとされています。Son santuarios conocidos desde la antigüedad por su estrecha relación con la familia imperial. Y Jingu es, según las categorías sintoístas, es el santuario que se sitúa en su máxima categoría. だからこそ多くの人が行きたくなったわけですね。Y por esta especialidad es porque la gente se entusiasmaban tanto en visitarlo. さて、お伊勢巡りで、参りで目指す伊勢神宮125あると言いましたが、全部行くものなのでしょうか。Bien, hemos dicho que Ise Jingu se compone de 125 santuarios. ¿Hay que ir a todas?
今の時代でも車移動してテンポよくどんなに巡っても絶対に1日では回りきれません。Por mucho que en la actualidad tengamos coches, que los visitemos y que lo visitemos corriendo, no podríamos completar la gira en un día. 125社巡りというツアー会社の企画を私は見たことがありますが、個人旅行をされている人はあまり聞いたことがありません。Cierto que he visto que una agencia de viaje ha programado la visita a los 125 santuarios, pero nunca he oído de un viajero individual que hiciera estas visitas. じゃあ、江戸時代はどうだったのでしょうか。¿Cómo fue en la época de Edo? そうです。江戸時代は125社を巡ることより、目指すところへ行くお伊勢参りが一般的でした。Evidentemente, como era la época, era más habitual ir directamente a su destino final. それならば、行くべきところへじっくりと行くお伊勢参りとして、今日は私もの知り合いの神社の方から伺った昔の書物にも記されていて、ここを回れば間違いなしというお伊勢参りの寺社をご紹介します。Entonces, hoy les presento los templos y santuarios imprescindibles de un Oise Mairi, a los que debemos invertir más tiempo en la visita, basándome en los consejos de los trabajadores de los santuarios sintoístas y en las documentaciones antiguas. 安心してください。それがこちらの4つの寺社です。Así que todos tranquilos y como pueden ver son estos 4 templos y santuarios. いずれも三重県伊勢市に位置しています。Todos se localizan en el municipio de Ise, en la prefectura de Mie. 最近ではお伊勢参りに行く方は、外宮と内宮の2つを巡る人が多いんですが、Actualmente la mayoría de los viajes, la mayoría de los viajeros quienes hacen esta visita de Oise Mairi solamente visitan a Geku y a Naiku. 江戸時代のお伊勢参りでは、それに加えて、二見浦、二見沖玉神社と、こちらの金剛證寺というお寺にお参りすることが一般的でした。Pero en la época de Edo se visitaban a 2 más, al santuario de Futami Okitama en la bahía de Futamiura y al templo Kongo Shoji. 私自身、神社にお勤めの方に聞いたお伊勢参りも、この4つの寺社を巡るものでした。Y mi viaje, al que le pedí consejo a quien trabaja en un santuario, también eran de estos 4 santuarios y templos. そして順番が大事なんですよと聞いたので、今回はこの順でご紹介していきます。Y quien me aconsejó también me ha indicado que era importante reservar el orden, guardar el orden de la visita. Así que hoy presento siguiendo ese orden. お参りする順序はこちらです。Este es el orden de la visita. 最初に行くのは二見沖玉神社、次に外宮、その後に内宮、最後に金剛證寺の順に巡ります。Primero visitamos al santuario de Futami Okitama, después a Geku, después a Naiku y finalmente terminamos en Kongo Shoji. 特にこの4番目の金剛證寺は、伊勢に伝わる歌の中で、ここに行かないと中途半端なお伊勢参りですよと伝えられているお寺なんです。Es especialmente importante el templo Kongo Shoji, que la canción folclórica local de Ise señala que sin visita a este templo, el Oise Mairi se queda a medias. 皆さんは今ここで分かったので、ぜひ伊勢に行くときはこの4つ回ってパーフェクトなお伊勢参り目指してくださいね。Así que ustedes que ya conocen a estos 4 lugares y si van a visitar a Ise, por favor, complete el ciclo de este viaje de Oise Mairi. というわけで、この4つをもらえる御朱印の旅こそが、
4つの寺社を巡るお伊勢参りということになります。Estos Goshuin son los 4 que se obtienen en la visita de 4 santuarios y templos de Oise Mairi que hemos presentado hoy. 日本の昔ながらのその光景というものを味わうにはとても素敵な旅だと思います。Para ver los paisajes tradicionales de Japón, creo que es un paraje muy interesante. ですので、4つの寺社を巡って自分の足跡のように御朱印を受けるお伊勢での御朱印巡りも皆さんにいつか楽しんでもらいたいなと思っています。Así que estos Goshuin son la huella de las visitas que ustedes hacen en la zona de Ise, en las visitas de Oise Mairi. では、時間もちょっとね、過ぎてしまっているので、急いでですね、お伊勢巡りで、お伊勢参りで楽しめる食べ物をご紹介しようと思います。Bien, creo que ya me estoy excediendo de tiempo, de modo que voy a presentar muy brevemente las delicias, los platos representativos de la zona de Ise. 伊勢の美味しいものは、特にここが有名なんですが、内宮の表参道にあるおかげ横丁とお祓い町が有名です。Para degustar a estos platos, los lugares más conocidos son el barrio de Okage Yokocho y Oharaimachi, que está en las calles de visita al Naiku. そこで食べられるお伊勢参りの代表的なご飯がこの伊勢うどんです。Y uno de los platos representativos de este Oise Mairi que pueden comer en estos barrios es este Ise Udon. このうどんの特徴は、よくうどんはコシがある、噛み応えがあるといいと言うんですが、とってもふわっと柔らかいのが特徴なんです。Los fideos udon suelen ser algo más consistente de textura. Se considera que es mejor cocerlas al dente, pero este ise udon es más tierno y suave. お伊勢参りの長旅の後、その江戸時代の長旅の時に、疲れた体でも美味しく食べられて、消化にいいものと出されたものがこれだったというそうです。Es porque se ofrecían a quienes estaban cansados por haber hecho un viaje largo por Oise Mairi y por eso que fuesen tan ligero, rico y que sea digestivo. そして甘いものもお話しします。Y también una representación de algo dulce. とっても有名な赤福餅です。Es un dulce muy famoso que se llama akafukumochi. 私も伊勢に行くたびに買って帰ります。Yo los compro siempre cuando voy a Ise. ちなみにこの赤福餅、お茶と赤福餅が2つ乗ったセットで250円なんです。Este dulce, como se ve en la foto, se ofrecen como un set de té y akafukumochi y solo cuesta 250 yenes. 昔から美味しくてお財布にも優しいスイーツとして知られています。Era un dulce desde la antigüedad, muy suave y muy fácil, tanto tanto en sentido económico. Y además es bueno. というわけで本当に最後駆け足でしたが、今日は日本人の旅の原点とされているお伊勢参りについてお話をしました。Siento que en las últimas páginas he ido un poco corriendo, pero con esto hasta aquí era mi explicación sobre Oise Meguri, que es el origen del viaje de los japoneses. それでは前回同様に私の好きな御朱印ということで最後にご紹介します。これ宮城県にあるつつじが丘天満宮の御朱印です。Y como he hecho en la conferencia anterior, voy a presentar a mis Goshuin preferidos. Este Goshuin es del santuario, Tsutsujigaoka Tenmangu, en la prefectura de Miyagi.
2ページにわたって書いてくださいます。Es un goshuin que se sella y se escribe en 2 páginas. 天満宮というのは、試験などに合格するためにお参りに行く神様なんですけれども、Tenmangu son santuarios que se visitan para desear buena suerte en los exámenes, por ejemplo. あまりにも綺麗なのでもらったときニコニコして歩いていたら、 Entonces yo cuando obtuve este Goshuin era tan precioso que me hacía sonreír y caminaba pues sonriente con este Goshuin. すれ違った方から合格おめでとうございますと言われてしまいました。 La persona a quien me vio me dijo muchas felicidades por aprobar el examen. ありますか？ここにきっとね、何かの試験に受かりたいとお参りに来た人が、受かったから嬉しいというふうに私がニコニコしてたので、勘違いされちゃったんだと思うんですね。 Como es un lugar donde se viene a desear buena suerte en los exámenes, pues al verme contenta, pues la gente pues ha pensado que he aprobado un examen, que se me concedió el deseo. そんな思い出のあるつつじが丘天満宮の御朱印をご紹介しました。 Pues es un Goshuin, también por esta anécdota le tengo un especial cariño, el de Tsujigaoka Tenmangu. ということで長くなってしまいましたが、今日の講座は以上となります。ありがとうございました。 Pido disculpas por haberme excedido en el tiempo y hasta aquí ha sido mi presentación. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita, Misu-san. Muchísimas gracias a Misu-san por esta estupenda conferencia. Vamos a dar paso ahora, como os comentábamos, a nuestra invitada de la JNTO, la Oficina Nacional de Turismo de Japón. Se trata de Yuria Hayashida. Así que adelante, Yuria-san, para compartirnos todos estos destinos turísticos tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. En primer lugar, pues nada, agradecer a Misu-san por su conferencia tan interesante sobre sus Goshuin favoritos y bueno, un poquito para conocer más de cerca el Ise Jingu, que a lo mejor pues muchos de nosotros solamente conocemos lo de fuera, ¿no? Y agradecer también a Fundación Japón por darme esta oportunidad para participar y bueno, nosotros como fundación, perdón, como Oficina Nacional de Turismo de Japón vamos a presentar un poquito más en profundidad sobre este lugar, el cual es pues donde se ubica este santuario tan conocido. Creo que no hay ningún problema y se está viendo bien el PowerPoint. De todas formas, si hay algún problemita, os agradecería un montón que lo pongáis por el chat. Se ve perfecto, Yuria-san. Sí, perfecto, genial. Bueno, pues hola a todos, otra vez, mi nombre es Yuria y nada, y vengo de la Oficina Nacional de Turismo de Japón y vamos a hablar un poquito hoy sobre Ise, ¿vale? Este lugar pues donde es tan mágico, donde podemos descubrir el Japón más auténtico. Bueno, este es un poco el índice que vamos a seguir, vamos a ver un poquito cómo vamos a llegar a este santuario. Una ruta de 2 días, un itinerario de más o menos qué cosas podemos hacer en 2 días en Ise. Vamos a ver por encima también la gastronomía local, no me voy a extender del todo porque Misu-san ya ha explicado algunas de las comidas que había puesto y también vamos a hablar un poquito sobre las Islas de las Perlas en Mikimoto y la prefectura de Mie en general. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo podemos llegar a este santuario? Vale, pues llegamos al santuario exterior y desde ahí hasta el santuario interior en autobús se pueden llegar aproximadamente en 10-15 minutos. Si viajamos en tren desde Osaka, concretamente desde Narita, aunque ahora vamos a, o sea, Narita no, perdón, desde Namba, aunque ahora mismo vamos a verlo más concretamente, o desde Kioto o desde Tokio, desde Nagoya o desde Tokio, podemos ir hasta la estación de Isuzugawa, que es la más cercana a este santuario. Y desde esta estación salen autobuses con bastante frecuencia y podemos llegar en tan solo 6 minutos. Entonces está bastante accesible. Como os mencionaba anteriormente, desde Nagoya hasta esta estación
se utiliza frecuentemente la línea Kintetsu, que es la más, pues, la que hay que, bueno, la más utilizada, ¿no? Y se tarda más o menos 1 hora y media. Desde Nagoya, desde Osaka, concretamente desde Namba, tarda 1 hora y 50 minutos y desde Kioto 2 horas y media. Podemos ver así un poquito por encima, no muy bien porque tenía que ampliar mucho la imagen, pero podemos ver un poco el trayecto, ¿no? De más o menos lo que se tarda en las imágenes. Bueno, y ya pasando a lo que podemos hacer en 2 días en Ise, llegamos primero a Ise y concretamente llegamos a enfrente de Okage-yokotsu. ¿Vale? Como ha hablado antes Mrs. San, Okage-yokotsu pues es un barrio muy conocido de Ise, que al final es donde más predomina la gastronomía también, y desde Osaka se tarda más o menos 2 horitas. Se utiliza el tren y el autobús, y luego desde Tokio en un tren bala hasta Nagoya, y después el tren y el autobús. Más o menos se tardan 3 horas y 40 minutos. Si alguien quiere que desarrolle más claramente qué trenes se utilizan y demás, pues me lo podéis poner en preguntas y respuestas para después y ya me extiendo un poquito más. Pero bueno, sin más dilación, el primer día llegamos a enfrente de Okage-yokotsu porque el autobús nos deja enfrente y visitamos esa calle donde podemos disfrutar de la gastronomía local, que a continuación la vamos a ver un poquito más en imágenes, que he añadido algunas cositas más. Posteriormente llegamos al santuario Ise-jingu, a la zona interior. Vamos a ir a la zona interior en primer lugar. Disfrutamos del marisco y las delicias de la bahía de Ise, que bueno, al final en la bahía de Ise lo que más predomina es la langosta japonesa y las ostras y demás, que se fríen de una forma muy peculiar y al final cómo los cocinan también es un atractivo muy interesante de Ise. El segundo día, esta vez vamos a visitar el santuario Ise-jingu exterior, que se puede ir desde la estación de Ise-shi. Cogemos el autobús desde la parada de Kekumae hasta Meotoiwa Higashiguchi para visitar el Meotoiwa, que también hemos visto anteriormente. En autobús desde Meotoiwa Higashiguchi, posteriormente vamos hasta Toba Center y podemos caminar hasta llegar a la isla de las perlas de Mikimoto. Vale, pues vamos a ver así un poquito la gastronomía por encima. Esto sería básicamente el marisco de la bahía. Luego también hemos añadido aquí el tekone sushi, que tekone sushi es un sushi que está hecho básicamente de tiras de pescado magro marinado sobre arroz con vinagre. Entonces es una opción que al final es muy, muy buena para las personas que a lo mejor no les guste comer el pescado de una forma tan cruda o que no les guste el sabor a pescado. Se mezcla y está muy bueno. Luego posteriormente también hemos añadido el udon de Ise, que también nos lo ha mencionado Mrs. San, sobre el que tiene bueno, una salsa picante por encima y el famoso akafu, que son pastelitos de arroz machacado con pasta de alubias rojas. Esta es la isla de las perlas de Mikimoto. Lo que podemos ver en la primera imagen son las chicas buceadoras llamadas ama, que básicamente son chicas que bucean, que se sumergen sobre el agua, o sea, dentro del agua, para recoger las ostras perleras y recolectar perlas preciosas. Esta isla anteriormente antes no se utilizaban utensilios tradicionales para cosechar las perlas en el fondo de la bahía, sin utilizar los equipos de buceo que hay actualmente ni nada. Entonces era un trabajo muy duro y a día de hoy es verdad que esto ya no se realiza, pero siguen existiendo estas chicas, estas amasans, que bueno, al final también es como que llama mucho la atención su peculiaridad a la hora de recoger estas perlas, entonces es muy recomendable que lo visitéis. Luego, posteriormente, pasando así un poco ya a lo general, la prefectura de Mie. La prefectura de Mie se sitúa en la región de Tokai, al este de Kioto, y Tokai es como una región que pues, combina un poco de naturaleza, patrimonio histórico y aparte también industria moderna y bueno, sobre todo muchísimas actividades. Hay muchas actividades que hacer en esta región. Centrándonos ya en la prefectura de Mie,
no solamente se caracteriza por el santuario Ise-Jingu, que está en la ciudad de Ise, también destaca la ciudad de Iga y sus alrededores, que pues disponen una gran oferta de exposiciones, actividades, espectáculos, que podéis vivir la experiencia de ser realmente como ninjas. Es muy curioso y muy interesante también de ver. En la playa de Shichirimihama habitan tortugas marinas japonesas y aparte también se celebra un festival anual de fuegos artificiales que, bueno, muchos de vosotros sabréis que en Japón cuando llegan los festivales de cada lugar, cada ciudad y demás, es muy, muy conocido y muy frecuente y muy típico que haya unos fuegos artificiales muy grandes y muy llamativos y muy bonitos de ver. Y ya por último nos centramos un poquito en este atractivo que lo he querido poner aparte para verlo mejor porque es muy curioso, y es que en Mie existe el llamado Pueblo Español de Shima. Este básicamente es como un parque temático que incluye actividades, espectáculos, exposiciones, carruajes, como podemos estar viendo ahora mismo, desfiles, con temática occidental, europea, concretamente española. Si nos fijamos así un poco, podemos observar que arriba podemos ver figuras de Don Quijote y Sancho Panza, y bueno, básicamente recrean réplicas de edificios también o monumentos españoles muy conocidos, y generalmente los participantes son españoles. Y es un espectáculo bastante conocido, y si vais a Ise, si vais a Mie, perdón, al final es algo que pues, no os podéis perder y es muy llamativo. También tiene sus atracciones como montañas rusas, actividades para niños, entonces tiene un poquito de todo y es muy curioso. Y nada, hasta aquí. Yo, bueno, me he cortado un poquito, he ido un poquito con las prisas y tal para que no se nos haga muy tarde, pero bueno, para mí ha sido todo un placer estar aquí con vosotros hoy y poder hablaros un poquito más sobre esta ciudad de forma más turística, y os invitamos de verdad de todo corazón a que lo visitéis, ya no solamente también obviamente por el santuario y por la temática de hoy para realizar el Oise Mairi, que es muy interesante, pero además también para que veáis que hay otro tipo de actividades que podéis realizar en la ciudad que pueden ser interesantes. Así que nada, os animamos a que lo visitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuria-san, por la pequeña explicación de cómo ir y a dónde ir en toda esta zona. Muy interesante, y a nivel anecdótico tenemos aquí en el apartado de preguntas y respuestas a Mikel Arostegui, que nos dice: quisiera aportar como curiosidad que trabajé en el pueblo español de Shima y podría decir que es posible que yo aparezca en esa foto. Así que ahí queda, tenemos a un miembro del público que trabajó en el pueblo español de esa zona. Bien, sin más, Miss-san, Nakashima-san, Yuria-san, si os parece, vamos a pasar con el turno de preguntas y respuestas. Os recuerdo al público, ya estáis en Latinoamérica, España, otras zonas del mundo, que tenéis el apartado de preguntas y respuestas abajo de vuestra pantalla. Es cierto que intentaremos acabar hasta las 6 de la tarde más o menos, entonces no nos dará tiempo a responder muchísimas, pero recordad que tenemos una tercera conferencia, la tercera de este ciclo, en enero, si se os ha quedado algo en el tintero. Y bueno, si lo que queréis es que se pregunte más una pregunta u otra, lo que sí que podéis hacer es ir dándole al like a aquellas preguntas que os susciten más interés. Así que sin más, vamos allá con el turno de preguntas y respuestas. Allá vamos. Bien, tenemos aquí una pregunta que sería para Miss-san. Nos dice Marta Cardona: ¿cree que para un extranjero es fácil realizar la ruta de peregrinaje de Ise o de lugares como Shikoku, teniendo poco o ningún conocimiento de japonés? Gracias. はい。では質疑応答にQ&A に移らせていただきます。最初の質問は、ミスさんへの質問になります。こちらは、perdón, el nombre del quien preguntó, perdón, otra vez, por favor. Sí, perdona, es Marta Cardona. マルタ・カルドーナさんからの、質問になります。質問の内容ですけれども、
こう霊場巡り、例えばお伊勢参りや四国の霊場巡り、といった旅を、外国人が日本語を知らずに、するのはできる、簡単なのか難しいんでしょうかっていう質問になります。それでもその旅はできるんでしょうかという質問です。ありがとうございます。できなくはないですが、都市部の方が言葉がですね、通じやすいと思うんですよね。ですので、霊場巡りは比較的不便なところにある方が多いですから、その現地のツアーガイドさんなどに連絡をして、そこからスタートする方がとてもいい旅になるのではないかなと思います。Gracias por esta pregunta. Posible, yo creo que sí. No obstante, quizás recomendable tener algo de conocimiento debido a que las visitas a los lugares sagrados, que suelen estar en los lugares de difíciles accesos, pues puede que tenga pues, dificultad en encontrar esos caminos. De modo que quizás yo creo que es recomendable primero contar con alguien que le pueda guiar, como los guías locales de esa zona, sobre todo quizás en Shikoku. でもですね、Google 翻訳などもありますので、そういったアイテムを使えば、外国人の方だけでも楽しい旅はもうできるかもしれませんね。No obstante, hoy en día contamos con herramientas como pueden ser los Google Traductores, de modo que quizás un viaje solamente del grupo de extranjeros podría ser también divertido. Muchas gracias, Mrs. San. Por cierto, contestaba otra persona del público, Ana Pavón, que ella sí que ha visitado ambos lugares sin ningún problema. No sé su nivel de japonés, pero parece ser que no tuvo ningún problema. ミスさん、ありがとうございました。ちょうど参加者の方からもこの質問へ回答が入ったところで、アナ・パボンさん、という方が以前、日本語がどれだけできるかはわからないんですけども、伊勢も四国も旅をしてどちらも霊場を巡ることができましたという回答が入ってました。Muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta que podríamos hacer tanto a Miss San como a Yuria San, y es, ¿cuál es la mejor época del año para visitar Ise? Adelante, Miss San, y luego Yuria San, si quieres darnos tu aportación. Adelante, gracias. はい、ではこちらの質問は、ミスさん、ユリアさん、どちらにも、お聞きしたい質問になります。伊勢を、訪問するのに一番いい季節はいつでしょうか？で、最初ミスさんにお答えいただき、その後ユリアさんにお答えいただきます。そうですね。いや、どうでしょう。日本には四季がありますので、それぞれに良さがあるんですね。ただ、個人的に私が好きなのは秋です。伊勢は本当に緑が豊かなので、その緑がいろんな色に色づくんですね。その景色っていうのはやっぱり緑が豊かな場所じゃないと味わえないと思いますので、新緑のね、綺麗な春もいいんですけれども、私は秋が一番好きですね。En Japón es difícil, pero en Japón hay 4 estaciones marcadas, cada una de ellas con sus atractivos distintos. Pero sí podría recomendar quizás el otoño. Ise es una zona muy rica en naturaleza, es una zona con muchos elementos verdes y en otoño pues se cambia de este tono de color de múltiples formas dependiendo de qué árbol o de qué verde. Entonces este cromado, esta variedad de cromado quizás puede ser pues es muy atractivo y podría ser una época recomendable. Vale, bueno, pues en mi opinión,
Yo he ido a ISE cuando era muy, muy, muy pequeñita, cuando todavía tenía apenas 2 añitos. Fui en verano, entonces realmente no, o sea, yo no recuerdo personalmente muy, muy bien todo, ¿no? Pero sí que es cierto que en verano al final es cuando más tiempo hay. Entonces, nosotros consideramos siempre que si podéis disfrutar de más tiempo en Japón, que aprovechéis para ir en verano, que al final es cuando más vacaciones hay, ¿no? Lo que sí que evitaría un poco, yo estoy totalmente de acuerdo también en otoño, que es muy buena época porque al final para visitar santuarios como es el Ise Jingu, que es tan conocido, al final es muy bonito. La mayoría siempre los santuarios están rodeados del árbol del arce japonés, distintos tipos de árboles que al final en otoño pues, tienen unos colores muy bonitos, ¿no? De rojizos, amarillos y tal. Entonces es muy bonito de ver, es muy visual. De todas formas, hay un momento que sí que es verdad que no es tan recomendable visitarlo quizás, que es a lo mejor en Año Nuevo. Al final en Año Nuevo, en Nochevieja, es cuando a Ise Jingu va muchísima gente al santuario, a visitar. Entonces hay tanta gente que a lo mejor no se puede disfrutar bien del todo, ¿no? Entonces, a lo mejor evitando así esa época y tal, pero bien, también puede ser una experiencia para vivir así el año nuevo en Japón. Y esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss-san. Muchas gracias, Yuria-san. Bueno, ahí queda un par de opciones, verano, otoño o la experiencia multitudinaria de Año Nuevo. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace otra persona. Esta iría para Miss-san. Nos dice, muchas gracias por la interesante conferencia. No sé si habló anteriormente de este tema, pero he oído que también hay Goshuin especiales de Hatsumode, primera visita del año al templo, precisamente. ¿Podría comentarnos algo sobre estos Goshuin? 次の質問はミスさんへの質問になります。まず質問、の内容の前に、今回のカンファレンス、ありがとうございましたという言葉がございます。質問の内容になります。前回お話しされたかちょっと覚えていないんですけども、初詣の時だけに、受けられる、特別な御朱印がある、というふうに、聞いたことがありますが、この場合も、初詣の時に受けられる特別な御朱印というものがあるんでしょうか。それは異性の場合ということですかね。La pregunta va dirigido en ICE, ¿verdad? Si puede obtener un Goshuin de Año Nuevo en el santuario de ICE. Supongo que sí, efectivamente, puesto que es el tema de hoy. はい、今日のテーマがそうですね、ICEなので、ICEのことだと思います。おそらくなんですが、今までというか、今日紹介した異性のその4社は多分、お正月限定はやっていないと思います。Solamente hablo de lo que yo conozca y hasta ahora creo que ninguno de los 4 lugares que he presentado hoy emiten Goshuin especial para la primera visita del Año Nuevo. 間違いなく内宮と下宮はそういうですね、特別な御朱印というのをこれまでに出していませんので、お正月だけっていうものもないと思うんですけど、ただ来年ね、年が変わって1月1日から何か新しいことが起きるかもしれません。それはないとは言い切れないので、ただ今のところはおそらくの4社ともないんじゃないかなと思います。Y especialmente Nike y Yeku hasta ahora pues no habían hecho pues algo especial para el año nuevo. No han emitido Goshuin especial del año nuevo. De modo que creo que no. Pero quién sabe si se cambia el año, viene el año nuevo y quizás pues hagan algo distinto o algo nuevo. Pero la respuesta es, de momento, yo no conozco que ninguno de esos 4 lugares haga algo especial para el año nuevo.
ただ、すいません。今日ご紹介した4つ目のお寺ですね。金剛證寺は、時々限定の御朱印というものを出すんですね。期間限定で、多分ちょっとこう歴史的な意味合いがある時だけだと思うんです。例えば、こう何年とかの節目を迎えてますとか、そういう時だけ出すので、限定御朱印がないわけではありません。No obstante, el templo o Kongo Shoji, el templo que presenté al final, sí es cierto que hasta ahora han emitido en varias ocasiones un Goshuin especial, no del Año Nuevo, pero conmemorando algún acontecimiento histórico, quizás pues algún aniversario, y sí, sí tienen pues esos Goshuin un poco especiales que no son los habituales. でも伊勢には、今日紹介した4社にはないですが、全国的に日本のあちこちで初詣の御朱印というのはありますので、その時期に訪れた際は、ぜひどこかに出かけてですね、受けてもらいたいなと思います。Y también es cierto que aparte de estos 4 lugares que que he presentado hoy, sí es cierto que muchos santuarios, muchos templos de todo Japón emiten esos Goshuin especial del Año Nuevo, por la visita del Año Nuevo. Por eso pues les animamos que pues vayan coleccionando también a estos Goshuin especiales del Año Nuevo. Muchas gracias, Miss San. Tomamos nota. Yo estoy deseando ya ir a alguno de los templos, quizá no los 125, como decía, pero bueno, los 4 principales, ojalá pronto. ありがとうございます。私も本当に御朱印を集めたりするたびに日本に行きたいという気持ちがどんどん強くなってきています。もう125社行けるかどうかは分かりませんけども、こうちょっと御朱印を集めに行きたいと思います。ありがとうございます。Bueno, Muchas gracias. Gracias, Nakamori-san, gracias, Miss-san. Vamos con el último par de preguntitas porque se nos echa un poquito el tiempo encima, pero como os decía, que no cunda el pánico. El 12 de enero tendremos una sesión más en este ciclo de conferencias y de hecho si os vais al apartado de chat ya tenéis ahí el enlace en el que os podéis inscribir desde ya, así que os esperamos ahí. Nos hace una pregunta una persona que puede ir tanto a Miss-san como Yuria-san, así que la que quiera contestar o las dos, adelante. Nos dice, ¿sigue siendo realizable el camino que conecta Ise con Kumano-Kodo? Es decir, la ruta Iseji. はい。こちらの質問は、ミスさん、ユリアさんどちらにでも、ちょっと向いているかと思うので、お二人とも答えていただいても結構ですし、どちらかがお答えいただいても結構なんですが、伊勢参りと、熊野古道をつなぐ、伊勢寺、という巡礼路は、今でも、その巡礼することはできるんでしょうか。はい、巡礼は大丈夫ですか？はい、できます。ただ本当に長いです。山の中、一つの山を越えるぐらいの長さですので、ぜひお時間と体力がある方はトライしていただきたいと思います。ゆりやさんもぜひ。Entonces contesto que sí, que ese camino de peregrinación Iseji se puede peregrinar, se puede caminar en la actualidad también. Solamente les aviso que es un camino muy largo y es como cruzar una montaña entera. Entonces les recomiendo consultar siempre con su disponibilidad de tiempo y de su fondo físico para poder superarlo antes de emprender ese camino. ミスさんありがとうございます。私も同じなので同じようなそうですね。返信なのでありがとうございます。ご対応ありがとうございます。Muchas gracias, Misu-san. Como mi respuesta también va a ser la misma, creo que le dejo que ya pues con lo que ha contestado. Gracias.
Muchas gracias a ambas por la contestación. Como ya sí que vamos muy justitos de tiempo, enfilo con la última pregunta muy sencillita. El resto nos las intentaremos quedar para la próxima sesión. Esta pregunta es para Miss San y dice, entre los Goshuin de los 4 templos principales, ¿cuál es su Goshuin favorito? はい、では時間もなくなってまいりましたので、最後の質問とさせていただきます。ミスさんへの、質問になります。非常に簡単な質問なんですけども、今日ご紹介いただいた、4つの、自社の御朱印で一番のお気に入りはどれですか？そうですね。内空です。内空、エルデ内空。はい。理由は、あそこまでシンプルなものはないので、ちょっと同じなんですけれども、内空と外空、一応格式が、内空の方が一応歴史があるっていうことなので、内空を選択した感じです。本当にあそこまでシンプルな、なんかこう、趣があるんですけれども、シンプルなデザインっていうのは他では見たことがないので、とても特別な御朱印だなと感じています。El motivo es por su sencillez de su diseño y aunque tiene pues un formato igual el de Nike y Geku, he dicho Nike porque es el que tiene más historia, es el que tiene pues mayor categoría también. Y realmente este Goshuin de Nike tiene un formato, un diseño tan sencillo, pero realmente le noto mucho encanto y por eso le tengo pues un cariño especial. あまりにもシンプルでつまらないという方も正直にいらっしゃるんですけれども、あれはあれの良さがあると思いますし、あとは御朱印帳のですね、一番最初に内空をもらおうと意気込む方ってたくさんいらっしゃるんですね。やっぱり一番上の神社から巡りたいっていう思いがあるみたいで、やっぱり日本人にとってはやっぱり伊勢っていうのは特別な場所なので、御朱印帳の一番最初は内空にするんだって開けて、他の神社を先に回っても、そこのページだけ開けて、内空に行くときにそこを押してもらうっていうふうにされている方もいらっしゃいます。Y esa sencillez quizás para alguno pues le parezca soso. Que no, pero para mí creo que el Goshuin de Nike por ese sencillez pues le noto pues el mayor encanto para mí. También es cierto que el Goshuin de Nike los coleccionistas muchas veces lo quieren poner en su primera página de la libreta. Aunque la visita vaya siendo a otros santuarios primero, pues se deja vacío a la primera página para reservar allí el Goshuin de Naiku, el santuario de mayor prestigio y de mayor categoría de la religión sintoísta. De modo que también es otro punto en que se le podría dar una especialidad, un especial cariño por ese hecho también. Muchísimas gracias, Miss-san, muchísimas gracias, Yuya-san, y muchísimas gracias a nuestro excelente intérprete una vez más. Ahora sí, vamos a ir finalizando la charla de hoy. No os vayáis todavía porque en un minutillo voy a dar la palabra secreta para entrar a formar parte del sorteo, pero adelante, Miss-san, Yuya-san, adelante si queréis decir alguna palabrita. はい、では本日の、講演、これにて終了とさせて、いただきたいと思います。この後、キーワードの、ゲームもありますけども、ので、もう少し参加者の方皆さんお待ちください。で、では最後に、ミスさん、エリアさんから何か一言いただけますでしょうか。じゃあ今日も皆さんお話を聞いていただきましてありがとうございました。伊勢巡り、お伊勢参りってとってもですね、イメージよりももしかしたら地味だったかもしれません。ただ、なんか本当に日本の原風景が詰まっている旅だと思いますので、華やかなね、東京とか大阪とか京都とか、そういった旅もいいですけれども、ぜひ日本のその古き良き、そんな旅を味わいたい方はお越しいただきたいなと思っています。本日はどうもありがとうございました。
Otra vez, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y quizás este destino o ICE para algunos les han sonado un poco menos embellecido, o sea, que sea un poco sencilla los paisajes o las imágenes que han podido ver sobre esta ciudad y esta región. Pero me daría mucha alegría así que entendieran que es un destino donde se puede apreciar el paisaje de origen purista de Japón y en el viaje, pues evidentemente, pues es muy atractivo visitar a las grandes ciudades o las ciudades embellecidas como Osaka o Kioto, pero por favor consideren a que Ise es otro destino con encanto de lo más tradicional y lo más puro de Japón. Muchas gracias de nuevo por su atención. Y bueno, ya por mi parte, muchísimas gracias también a todos, muchísimas gracias a Fundación Japón también, muchísimas gracias, Mrs. Realmente a mí también me han dado muchísimas ganas de hacer lo hice Mairi, ya lo hice de pequeña y me gustaría hacerlo ahora que ya soy más consciente de ello. Y nada, y os animo también, igual que Mrs. os animo a todos a que visitéis esta ciudad que está llena de atractivos que merecen muchísimo la pena ser vistos. Y bueno, me va a parecer un poco a lo que ha dicho Mrs. pero hay muchos destinos que son muy conocidos al final, como Osaka, Tokio, Kioto, y estos lugares así que tampoco a lo mejor no son tan nombrados frecuentemente o no es lo que así como llama mucho la atención de Japón, también esconden muchas cosas que merecen la pena ser visitados y disfrutarlos y nada, os animo a que disfrutéis de la gastronomía, de Ise Jingu, de los demás santuarios que los rodean y demás. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Miss-san, muchas gracias, Yura-san. Muchísimas gracias a cada una de las personas que nos habéis estado siguiendo desde Latinoamérica, otras zonas del mundo y demás. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Adiós.